Hay una frase del Evangelio que puede resumir toda la historia de la salvación. Una sola: te he amado. Así comienza Dilexi Te, la exhortación apostólica del Papa León XIV. Un texto que no busca convencer, sino conmover. Habla del amor de Cristo hacia los pobres, de un Dios que no se impone desde arriba, sino que se inclina, que se hace pequeño, que abraza la herida del mundo. Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo este mensaje, porque entender cómo ama a Dios a los pobres es también entender cómo nos ama a nosotros. El amor inseparable, Cristo y los pobres. El primer capítulo abre con una escena sencilla pero cargada de significado. Una mujer derrama un perfume costoso sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos la critican, dicen que es un derroche, pero Jesús responde: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y agrega: allí donde se proclame esta buena noticia en todo el mundo, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Ese gesto, aparentemente pequeño, nos recuerda que ningún acto de ternura, ningún gesto de amor hacia quien sufre se pierde. El Papa lo explica con una frase luminosa: el contacto con quien no tiene poder ni grandeza es un modo fundamental de encuentro con el Señor de la historia. Amar al pobre no es una cuestión de beneficencia, es tocar a Cristo, es reconocer que en su fragilidad se esconde la fuerza de Dios. Dios opta por los pobres. El segundo capítulo profundiza esa idea y la convierte en teología. Dios tiene una opción preferencial por los pobres, no porque excluya a los demás, sino porque su amor se inclina, como el agua, hacia lo más bajo. El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres. Todo el camino de nuestra redención está asignado por ellos. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Su vida entera fue una encarnación de esta opción. Nació sin techo, vivió del trabajo de sus manos, murió fuera de la ciudad. En él, la pobreza no fue un accidente, sino una elección, una forma de revelación. Y por eso el Evangelio nos deja un criterio tan simple como radical. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Una iglesia pobre y para los pobres. En el tercer capítulo, León XIV retoma un deseo que marcó la vida de Francisco: cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres. La exhortación recuerda que los pobres son los verdaderos tesoros de la iglesia. Como decía San Lorenzo cuando mostraba a los necesitados y afirmaba: estos son los tesoros de Cristo. A lo largo de la historia, esa conciencia fue tomando cuerpo. En los primeros cristianos que compartían todo. En los monjes que cultivaban y daban de comer a los hambrientos. En los santos que fundaron hospitales, escuelas y hogares. San Juan Crisóstomo lo dijo sin rodeos: ¿quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que sea despreciado en los pobres. Y San Agustín completó la idea con fuerza: lo que das al pobre no es tuyo, es suyo. La verdadera riqueza de la iglesia no está en sus templos, sino en su capacidad de amar. Y la caridad no es una opción decorativa, es el corazón mismo del culto. No se puede adorar a Cristo en el altar y olvidarlo en la calle. Una historia que continúa. El cuarto capítulo nos saca del pasado y nos pone frente al mundo actual. León XIV no se queda en la espiritualidad abstracta, denuncia la realidad y lo hace con una lucidez pocas veces vista en un texto pontificio. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así nacen nuevas pobrezas. En un mundo donde los pobres son cada vez más numerosos, también vemos crecer algunas élites de ricos que viven en una burbuja muy confortable y lujosa, casi en otro mundo respecto a la gente común. Es una crítica directa al libre mercado y a la falsa meritocracia que justifica la desigualdad. Todavía persiste, dice el texto, una cultura que descarta a los demás sin advertirlo siquiera y tolera con indiferencia que millones de personas mueran de hambre.
El Papa cuestiona la idea de progreso que mide el bienestar solo por el crecimiento económico. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas, no comparables con la realidad actual. Y lanza una advertencia. Mientras nuestras sociedades sigan privilegiando a los más fuertes, cualquier compromiso con los pobres será insuficiente. Por eso este capítulo es también una invitación a escuchar el grito de los que no tienen voz, a mirar el mundo desde los márgenes, a construir políticas y comunidades con los pobres, no solo para ellos. Un desafío permanente. El último capítulo cierra el documento con una llamada a la conversión. La opción por los pobres no es una moda ni un gesto de compasión. Es el criterio último de fidelidad al Evangelio. La parábola del buen samaritano vuelve a ser el espejo donde la iglesia debe mirarse. ¿Quién somos en esta historia? ¿El que pasa de largo o el que se detiene? El texto no deja lugar a duda. La fe solo recuperará credibilidad si se traduce en gestos concretos de compasión y justicia. Ser cristiano, dice el Papa, es hacer visible el amor de Cristo hacia los pobres, porque fuera de esta corriente viva del Evangelio, la iglesia se seca. Cada gesto de ternura, cada acto de servicio, cada esfuerzo por transformar las causas de la pobreza es una prolongación del amor de Cristo que sigue diciendo al mundo: te he amado. Dilexi Te no es solo un texto del Vaticano, es una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. ¿Desde dónde miramos el mundo? ¿Desde la comodidad del poder o desde el suelo del que sufre? Porque amar a los pobres no es ideología, es simplemente cristianismo. Y en cada rostro herido, en cada historia rota, Cristo sigue repitiendo: yo te he amado.